¿Para qué sirve la biodiversidad? Porque llega un momento en que en esta sociedad, permitidme un pequeño paréntesis, ¿no? Todo tiene que servir para algo. De hecho, de las personas que a mí más me han hecho sonreír, murió hace un año Nunzio Ordine, tiene un maravilloso libro que es La utilidad de lo inútil. Y es precisamente eso lo que nos tendría que hacer reflexionar, porque muchas de las cosas, entre comillas, inútiles, son precisamente esas cosas que no tienen valor de mercado, pero son esas cosas que nos hacen humanos. Los derechos humanos, la confianza, la felicidad, están intentando equipararla al Producto Interior Bruto, pero hay un montón de cosas que, entre comillas, no sirven para nada, pero son las que nos hacen lo que somos. Así que, aunque el título parece muy utilitario, veréis que al final también hay unas reflexiones un poco más holísticas, un poco en la línea de lo que iba la presentación, de que somos naturaleza y establecer esas grandes distancias, ¿no? Y proteger al lince, porque yo he decidido, yo, ser humano, ¿no? La especie culminante de la evolución, decide al pobre gatito mediterráneo que no se extinga. Es una relación casi como cuando las mujeres fueron consiguiendo derechos, ¿no? Al principio, bueno, venga, los hombres le vamos a conceder el derecho a que voten. Ya no estamos ahí. Pues con la naturaleza tendríamos que tampoco estar ahí. Ese trato condescendiente, ¿no? De perdonarles la vida a algunas especies, otras. Nadie se va a preocupar porque se extinga una garrapata, ¿no? Y sin embargo nos da mucha pena que se extinga un águila real. Pero ¿quiénes somos nosotros para tomar ese tipo de decisiones condescendientes? Habría que entender cómo va esto. Pero bueno, me estoy enrollando, tenemos un montón de cosas. Básicamente veréis que tengo una de cal y otra de arena. Esta es la cal, la relación tóxica con la naturaleza, que la ilustraré también, pero luego me gustaría acabar un poco en alto y todo lo que podemos ganar cambiando esta relación tóxica. No lo voy a contar todo, pero os voy a dar pinceladas para que cada uno y cada una, pues de alguna manera piense que esto de la biodiversidad no es una obligación, no es como una penitencia, no, es que tengo que proteger este escarabajo endémico. No, hay un montón de cosas asociadas con la biodiversidad que nos hacen felices, que nos dan sentido y que además nos permiten tener esa cosa llamada futuro. Pero en esto de la relación tóxica se puede ilustrar de muchas maneras. Yo solo he traído este pantallazo, es una publicación del año pasado en la que se ponen todas las especies que el ser humano mata, explota o vende. Si nos referimos a las especies de vertebrados, 1/3 de los vertebrados lo pasamos por la piedra, o bien para comérnoslo, o bien para revenderlo, ¿no? En total unas 14.000 especies. Cuando esto se compara, que es ese gráfico que no aspiro a que lo veáis con mucho detalle, pero la idea es que cuando comparamos al ser humano como predador con otros predadores, sean tiburones, sean águilas, sean leones o lobos, ¿no? Del orden de 300 veces más es nuestra capacidad depredadora que la de cualquier otro depredador, haciendo todas las correcciones que queráis por la evolución, por el tamaño corporal, etc. Somos 300 veces más agresivos con los demás vertebrados de lo que lo son ellos, ¿no? Pero esto es la otra parte que os quería decir. No va a ir ahora al principio, la voy a dejar más como hacia el final, ¿no? Ahora al principio voy a darnos un poco de caña para bajarnos de ese pedestal que nos hemos puesto de especie elegida. No sé si está demostrado que hemos sido elegidos. Desde luego nosotros nos hemos autodenominado Homo sapiens y a juzgar por las cosas que hacemos no tenemos mucho de sapiens porque nos enfermamos, nos intoxicamos, no somos ni felices. O sea, hay un montón de cosas que dices, no sé esto de sapiens en qué escala o en qué magnitud se ha medido, ¿no? Veremos lo que tenemos por ganar, pero dos anticipos. Por ejemplo, vivimos la mayoría de las personas en ciudades y se ha demostrado en un estudio de 7 países, con 8 millones de personas, que tener una zona verde en un radio de 500 metros te alarga la vida 3 años. Esto es la esperanza de vida, es un término estadístico. Unos les alargará más, otros menos. Pero fijaros qué importante tener una zona verde. Y por eso esto de la Semana Verde pues es muy apropiado, entre otras cosas, para alargarnos la vida. Pero no solo temas de supervivencia y de salud física, la salud mental. En el hemisferio norte, en el norte global, estamos objetivamente mal de la cabeza. Y esto, uno puede encontrar los datos numéricos que sustancian esta frase en el informe anual de salud mental que se publica y se dan todo tipo de datos. No hemos remontado desde la COVID-19 uno de los momentos de mínimo
estado de la salud mental de la humanidad. Entonces, este norte global que tiene un sistema sanitario, que tiene unas infraestructuras, que tiene una pretendida calidad de vida, no va bien de emociones y de salud mental. Tenemos a la amígdala, que no solo tenemos amígdala aquí, sino también la tenemos aquí, y nos regula las emociones, la tenemos muy estresada. Y sabemos cómo desestresarla, pero es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar para ganar mucho dinero o para pagar las facturas o para lo que sea. El caso es que no tengo tiempo. Entonces mi amígdala hace lo que puede, lidia con el cortisol y todas estas cosas del estrés, pero el caso es que lo que es feliz, aquí muy pocos lo somos. Ahí veis un gráfico en el que se ve cómo la esquizofrenia, el abuso de drogas, los desórdenes obsesivo-compulsivos, la anorexia, el trastorno bipolar, la depresión o la ansiedad disminuyen tanto en zonas rurales como en ciudades pequeñas, en el centro de una gran ciudad, a medida que se tiene contacto con zonas verdes, especialmente durante la infancia, que es cuando se desarrolla nuestro cerebro. Y esto hay un montón de evidencia que muestra que seremos muy especiales, pero compartimos con las demás especies que necesitamos estar en contacto con las demás especies y fundamentalmente con lo verde. Pero bueno, el caso es que por negligencia, por egoísmo desmedido o por desconocimiento, porque nadie se propuso calentar la atmósfera, ¿no? Pero lo hemos hecho muy bien y ahora estamos calentando los océanos, que todavía es más preocupante. Hemos, contribuido a un clima que no terminamos de aceptar. No nos parece de recibo, pensamos que son anomalías, nadie incorpora el clima que tenemos ahora, casi ni los científicos que lo estamos midiendo, pero desde luego la ciudadanía y por supuesto muchos representantes políticos y por supuesto muchos representantes del sector privado que tienen muchas cosas importantísimas que hacer, no encajan este nuevo clima. Este nuevo clima que nos trae olas de calor, récords de todo tipo, ¿no? Ahí veíamos los mares en una pincelada, aquí vemos la corriente en chorro, son los dos ingredientes que han amplificado la Dana. Un Mediterráneo extraordinariamente caliente y una corriente en chorro que parece todo menos una corriente, porque esa corriente tendría que ser de oeste a este casi como una línea recta. Aquí lo veis sobre Estados Unidos, pero en Europa sería lo mismo. Las corrientes en chorro son básicamente dos en cada hemisferio que separan, a la que nos interesa más a nosotros, la que está ahí representada, las zonas frías del norte con las zonas templadas de las latitudes intermedias, ¿no? Esa corriente en chorro, cuando es fuerte, separa las zonas más frías de las zonas templadas. Cuando, como veis, está totalmente ondulada y desdibujada por efecto del cambio climático. ¿Por qué la ha transformado el cambio climático? Porque la corriente en chorro se forma por el contraste entre el Ártico y las zonas templadas. Y como el Ártico se ha calentado más que las zonas templadas, ese gradiente ha disminuido y la corriente en chorro se desdibuja. Al desdibujarse y generar vaguadas y meandros, grandes masas de aire frío pueden viajar muy al sur. Y esto es el segundo de los ingredientes que nos trajo la Dana. Pero hoy no hablábamos de cambio climático, aunque casi es imposible no hacerlo, ¿no? Hoy hablábamos de biodiversidad, pero la biodiversidad, nosotros incluidos, estamos transitando por una zona insegura. La ciencia hace años que ha dicho hay unos límites de cierta seguridad. Habréis oído hablar de los límites planetarios, una serie de parámetros numéricos que la ciencia busca para decir, ¿estamos lejos de chocar contra algún límite peligroso? Pues no solo no estamos lejos, es que lo hemos rebasado. El límite de seguridad que se estableció en el 2015 en el Acuerdo de París era 1,5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. El año pasado, ya veis la distribución de frecuencias, ya lo habíamos sobrepasado, pero bueno, como hay una variabilidad en el clima, este año 2024 arranca la cumbre del clima, hoy, la cumbre número 29, con una confirmación rotunda por parte de la ciencia de que hemos sobrepasado ese nivel de seguridad. Nos queda el de los 2 grados, pero llevamos rumbo de 3 y pico, para hacernos un poco idea de dónde estamos. Ya os decía que esta primera parte de la charla es un poquito más amarga. Si alguien tiene que ir al baño, este es el momento. La salud de la humanidad corre grave peligro por el cambio climático y por todas estas afrentas. Los periódicos, los medios de comunicación se hacen cada vez más eco de algo que la ciencia ha ido documentando en cosas concretas, ¿no? Pero bueno, hablábamos de biodiversidad y os pongo aquí un ejemplo de biodiversidad. Cómo las cosas están interrelacionadas. El ser humano se come a un montón de vertebrados, pero además transforma mucho el planeta a escalas pues no pensadas. Le hemos cambiado 3 veces el eje de inclinación a la Tierra.
Si alguien quiere saberlo, le cuento luego en las preguntas. Hemos hecho cosas globales, cosas impresionantes. La mayoría de las cosas impresionantes no las hemos hecho queriendo. Desde luego nadie quiso hacer que todos los pollos del pingüino emperador fallaran en el 2022. La extensión de los hielos de la banquisa fue tan pequeña que esos pollos no lograron, la mayoría de las colonias fracasaron en el 2022 por un efecto del cambio climático que nadie buscó y que nadie se sintió especialmente orgulloso, pero ahí está, ¿no? Y para compensar estas cosas el ser humano enreda con la tecnología porque nos seduce. Somos una especie que le erotiza los cableados, la electrónica, todo lo nuevo, nos fascina, ¿no? Como a un niño que mira un escaparate de juguetes, nosotros, a ver qué cosa más complicada podemos hacer. Oye, pero eso sirve para algo, ya lo veremos, de momento es nuevo, es distinto. Y entonces todas las soluciones que le buscamos a los problemas son tecnológicas, cuando hay otras soluciones más eficientes, más naturales o que requieren menos cambios o tienen menos consecuencias. Bueno, pues las tecnológicas no hace falta que os las ilustre. Ahora nos tenemos que pasar todos a esta forma de energía renovable, pero si ya teníamos una forma de energía renovable, si la gasolina es renovable, lo que pasa es que tarda unos cuantos millones de años en renovarse. Como tenemos prisa, que tienes prisa, vale, pues haberlo dicho. Si tienes prisa, tengo otras formas renovables en tiempos más cortos, que son estos, ¿no? Los molinos, los tal. Pero oye, no me vengas a consumir y producir tantísima energía, porque entonces lo que estás haciendo es cambiar un problema por otro. Esto tiene sus problemillas. Aquí que hablamos de biodiversidad, pues solo en España estos molinos se cargan cientos de miles de murciélagos, por ejemplo. Claro, los murciélagos son esa parte de la biodiversidad que no nos gusta. Además, con la pandemia tuvo muy mala fama. Sí, pero los murciélagos nos protegen de muchas cosas. Por ejemplo, del virus del Nilo Occidental. Varios alcaldes de la zona del Guadalquivir están totalmente preocupados por esto, porque están teniendo casos del virus del Nilo Occidental y están poniendo cajas nido para murciélagos. Cuando mucha gente dice, ¡qué asco! Los tienen que poner a 4 o 5 metros para que no sean vandalizados, pero indudablemente son un control muy eficaz, muy sostenido de esas poblaciones de mosquitos que son vectores de enfermedades infecciosas. O sea que estos pobres animalillos que son feos y que nos dan repelús, ¿no? Aparte de tener todo tipo de virus, porque es cierto que los tienen, son una lección que vuela sobre coexistencia con virus, porque llevan centenas de millones de años durmiendo hacinaditos, como nosotros en las ciudades, que lo nuestro es reciente, pero lo suyo es de millones de años. Ellos sí que saben lidiar con las infecciones. Por eso tienen tantos virus. Y tienen un metabolismo, una fisiología, un sistema inmunológico especialmente adaptado para las infecciones. Y por eso la ciencia se fija en los murciélagos para aprender cómo diablos son capaces de tener tantísimos virus y no padecer la enfermedad. Y de hecho, para su tamaño corporal son muy longevos, algunos viven 30 años. Todo un enigma. Bien. Y también nos cargamos sin querer, nadie lo ha querido, muchas aves. De hecho, Lorenzo, creo que se llamaba, el primer quebrantahuesos que sobrevoló, que se logró reintroducir en la zona del Maestrazgo, fue al poco tiempo pues muerto por una pala de estas. Y sabéis los proyectos de energía, ¿no? Van del orden de 5 o 6 veces más de la energía que necesitamos para ser sanos y felices. Para otras cosas nunca hay suficiente energía. Bien. Vamos a la biodiversidad, la sexta gran extinción. La sexta gran extinción la causamos nosotros, que es una novedad que una sola especie extinga a tantas, y luego la estamos causando a gran velocidad, que también es una novedad, porque lo del meteorito ocurrió, para lo que somos nosotros, a cámara muy lenta. El meteorito vino a ser la gota que colmaba un vaso, pero desde que cayó el meteorito hasta que se extinguieron las especies pasaron miles de años, no fue una cosa de décadas como lo que está ocurriendo ahora. Así que esas son las dos novedades que estamos generando, del orden de 1 millón de especies contra las cuerdas. Claro, cuando una cifra científica tiene muchos ceros, es que el científico, la científica no tiene realmente idea de cuánto es. Y lo redondea, ¿no? Y aproximadamente estamos. La mayoría de esas especies no tienen nombre. No son ni conocidas por la ciencia, son especies que se calcula que las vamos a extinguir antes de conocerlas por la degradación de los ecosistemas, ¿no? Esta es la parte fea. Pero, ¿por qué importa la biodiversidad? Volvemos un poco al título, ¿no? Pues porque la biodiversidad son como las piezas de los engranajes de los sistemas para que la cosa funcione, para que nosotros también podamos formar parte de algo funcional, ¿no?
Y voy a poneros ejemplos de una investigación que hicimos durante años, que participamos muchos científicos de Europa y en colaboración también con científicos no europeos. Y por eso hablamos del bosque global, porque colaborábamos con datos de muchos bosques de muchas zonas del mundo. Para haceros una idea, casi 1 millón de parcelas, 30 millones de árboles, de más de 8.000 especies de árboles. En total pusimos datos de 150 años, algunos más intensos de solo los últimos 30 o 40, y 90 instituciones. Un estudio muy global. Se preguntaba cómo crecía la productividad, un parámetro que nos preocupa mucho, ¿verdad? Eso sí que sirve para algo. Productividad. Bien, pues cómo variaba la productividad con la biodiversidad. Había varias propuestas y al final el modelo que mejor se ajustaba en ese bosque global era el modelo en azul del centro, es decir, crece la productividad con la biodiversidad hasta que empieza como a saturarse y ya a partir de determinadas especies, por más especies que añadas al pool, la productividad ya se estanca. Bien, esa era una de las cuestiones científicas interesantes y demás, pero había otras cosas que tenían quizá más repercusión de cara a la sociedad y a los políticos, ¿no? Y es que la pérdida de la productividad asociada a la pérdida de especies tiene un valor económico, estos trabajos ya tienen sus 7 o 8 años, pero aproximadamente de 500.000 millones de dólares, también otra cifra llena de ceros, o sea que es una estima, ¿no? Bien, pero esta cantidad, ¿esto cuánto es? Porque todo lo que sea más de lo que vale nuestro coche o nuestra casa, ya nos mareamos, la mayoría de nosotros. Aquí en la mesa hay algunos que sí que dominan las cifras, por profesión, no porque los tengan, de muchos millones de dólares. Pero esto equivale a más del doble de lo que costaría conservar eficazmente todos los ecosistemas de la Tierra. ¡Ostras! ¿En serio? Sí. Es decir, lo que estamos perdiendo por biodiversidad nos está costando lo mismo que conservarlo todo, la biodiversidad forestal y... Digo, anda, o sea que se autopaga. Bueno, y te da la mitad a cambio. Para aquel cuñado o cuñada que viene en Navidad, que se acercan las fechas y te dice, esto de la biodiversidad es de abrazárboles y de... Bueno, el beneficio económico de la diversidad de especies supera con creces el coste de conservarla. Fijaros si somos sapiens que la destruimos. Así que ya burlando llevamos 3 razones para conservar la biodiversidad forestal. En primer lugar, porque aumenta la productividad, ese tótem sagrado, ¿no? Luego, que su conservación queda más que cubierta por la productividad, o sea que no tenemos que hacer nada. Bueno, quizá poner en marcha los mecanismos, hacer una pequeña inversión inicial, ¿vale? Pero luego se va a pagar, más con creces. Y luego un aspecto que hoy no he desarrollado mucho, que es lo que se conoce como multifuncionalidad. Es decir, la biodiversidad confiere a los ecosistemas la capacidad de dar muchos servicios. No solo te da madera, sino si hay diversidad, te da tierra, aire en buenas condiciones, te da un montón de cosas, ¿no? Servicios culturales, un montón de cuestiones. Y esa multiculturalidad o multifuncionalidad que nosotros queremos, ¿por qué? Porque queda poca naturaleza. Entonces los trocitos que quedan de naturaleza tienen que servirnos para todo. No tenemos una gran extensión de un bosque de tal tipo, otro bosque de tal cual, no, tenemos poquito. Un trocito es parque nacional, el otro una reserva. Y entonces lo que vemos es que vale la pena invertir en la biodiversidad de esas zonas que todavía tienen un cierto nivel de conservación, ¿no? Pero vamos a hablar de un bosque más cercano, porque todas estas cosas, y más si hablamos de estadísticas y de bases de datos gigantescas, suenan a algo lejano, algo teórico. Vamos a hablar un poquito del bosque más cercano, del bosque o de las zonas verdes que podemos tener en las ciudades. Porque el 70% y vamos rumbo al 80% de la humanidad vivimos en ciudades, un ambiente muy poco humano. O sea, el humano sigue en su carrera en solitario, porque no le sigue ninguna otra especie, las mascotas van un poquito obligadas, de torturarnos con ambientes que no son favorables para nuestra salud, pero bueno, supongo que esto se le llamará desarrollo. Pero fijaros, un trabajo clásico, del año 2007. Fuller y colaboradores se encontraron con unas técnicas muy básicas de encuestas y demás. Ahora todo esto se puede repetir con un análisis no invasivo de tus parámetros fisiológicos. Hay maneras de, sin pincharte, ver algunos indicadores en sangre de tu estrés, de tu salud y demás, con lo cual ahora se puede hacer numéricamente con más precisión y de una manera mucho más objetiva. Pero este trabajo ya señaló la vía. Bienestar psicológico asociado a la riqueza de las plantas de las zonas verdes. Es decir, la gente
que no es capaz de distinguir una encina de un pino, que ya es fácil, pero bueno, no hace falta saberlos distinguir. Aunque no los distingas, te sientes mejor cuando hay diversidad, cuando hay encinas y pinos, o árbol A, árbol B. Nuestra amígdala o nuestra conexión con la naturaleza sigue ahí y nos relajamos cuando el bosque o cuando el parque o cuando el jardín tiene una composición diversa. Y esto sobrevive y sobrepasa a los naturalistas que saben distinguirlo todo, o a los amantes de los árboles de tal tipo, o a los que les gustan los almendros porque florecen. Esto es un parámetro muy universal, que revela que todavía estamos ahí, como se decía en la presentación, somos naturaleza. Pues aquí una indicación de las ventajas de conservarla. Pero ¿qué hacemos en las ciudades? Me voy a cebar un poquito en Madrid, porque la verdad es que rechina por muchos sitios y como además ahora nos queda un poco lejos, pues podemos ponerle verde. Iba a poner algún ejemplo de Salamanca, que seguro que cuecen habas, porque en todos los sitios cuecen, pero digo, no te vas a ganar, amigos. Entonces, dejamos el ejemplo de Salamanca, tarea para casa. Madrid, Arganzuela, más de 2.000 árboles talándose, porque resulta que la máquina que tiene que hacer una nueva entrada de 1 metro, que no se tenía por qué hacer ahí, se podía hacer acá, pero se iba a hacer al final aquí y con una máquina concreta necesitaba espacio libre. Y los vecinos y vecinas lo entendieron perfectamente, se agarraron a los árboles, dijeron, estos árboles me han visto nacer, estos árboles nos dan sombra, en estos árboles lo pasamos bien, no queremos que se talen. Un árbol es un resultado de 70 años de supervivencia y ahora los talan. No, que no pasa nada. De hecho, los jueces españoles no están muy ilustrados en tema ambiental, y esto ya puede sonar a broma, pero es totalmente realidad, luego lo comentaré más. Pues consideran que esto de la tala de 2.000 árboles de más de 70 años, muchos de ellos, pues no es un daño difícil de reparar. O sea que hay que esperar 70 años, no pasa nada. Y además con el cambio climático los árboles no se terminan de dar igual de bien que hace 70 años. En fin. Bueno, se están poniendo en ciudades como Madrid. Madrid es una isla de calor, ¿no?, dentro de una ola de calor. Imaginaros la combinación, olas de calor, ¿no? Tenemos ahora 8 o 9 al año, en el verano, cuando antes teníamos una. Teníamos antes 6 o 7 días de ola de calor, cuando antes me refiero al 2003, la famosa ola de calor que mató a mucha gente. Bien, en aquel entonces, hace 20 años, había una o como mucho 2 olas de calor y en total no sumaban ni 8 o 10 días. Ahora tenemos 30 y tantos días de ola de calor. Y uno de los refugios fundamentales son los árboles. En la coalición de las ciudades por el clima, de las primeras cosas que dicen es, oye, pon árboles, que esto funciona. No hace falta ser de Harvard, ¿no?, para esto. Y ahora veremos cómo la ciudadanía esto lo entiende. Y hay movimientos para defender los árboles en muchas capitales y pequeñas ciudades españolas, ¿no? Una zona verde frente a una isla de calor, ¿no? Pues en una ola de calor puede significar la diferencia entre vivir o morir, o entre acentuar una enfermedad crónica cardiovascular o sobrellevarla, ¿no? De hecho, en Madrid, como nos gusta la tecnología, ya tenemos paradas de autobuses con aire acondicionado, pero abiertas de par en par, porque como hay que subir, que tenemos prisa, entonces imaginaros unas mamparas con aire acondicionado, no digo a cielo abierto porque tienen un pequeño techito, pero abiertas. El consumo energético, vamos a correr de eso, pero realmente el logro, comparado con el árbol de al lado se está mucho más fresco, lo digo. Si te pegas al aire acondicionado, el aire sale fresco, pero al medio metro te da el solano, en fin, pero nos encanta. Entonces ya hay una línea de autobús que de modo experimental tiene todas las paradas con estas grandes, desarrollos tecnológicos. Y claro, viene la Fórmula 1 y hay 729 árboles que son un estorbo. Esta es la mentalidad. ¿Dónde va a comparar un árbol con la Fórmula 1? Y, sin embargo, hay agrupaciones, hay comunidades, hay sociedades de gente que vive en un sitio, como los de Arganzuela se organizaron para intentar parar la tala, algo han logrado, pero no mucho. Hay movimientos que empezaron en Estados Unidos, que se denomina depave, despavimentar, que se han ido organizando, apoyando en bases de datos de la NASA, con la guía de los científicos para despavimentar. Al principio eran considerados terroristas, eran actos de terrorismo. ¿Por qué? Porque los impuestos de las personas se habían destinado para pavimentar, pero es que resulta que las personas estaban muriendo.
Entonces decidieron posponer su muerte y despavimentar, porque el despavimentar permite reducir la velocidad de la lámina de agua cuando hay una inundación y atenuar las olas de calor. Dos pequeños problemitas que trae el cambio climático, especialmente en las grandes ciudades. Varias ciudades europeas están echando ya carreras para ver quién despavimenta más. En Holanda hay rivalidades entre Rotterdam y Ámsterdam. Esto es interesante por decir lo de menos, ¿no? o decir lo mínimo. Pensad que estas personas que lo iniciaron hace 15 años entraron en la cárcel. De la misma manera que ahora muchas personas que denuncian el cambio climático tienen ahora pendientes una pena de cárcel. El norte global, que estamos mal de la cabeza, también estamos mal de la cabeza para una potente hipocresía. Le decimos al sur global que no admita dictadores, que se rebelen, que desobedezcan ante la injusticia, pero sin embargo la represión de todos aquellos que expresan la preocupación por el cambio climático no para de aumentar en Alemania, en Reino Unido y en España, donde este año saldrá por fin la sanción con penas de hasta 3 años de cárcel por decir tenemos cambio climático. Bien, pequeñas cosas de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Vamos a ver otra cosa para la que puede servir la biodiversidad. Por ejemplo, para el tema de las pandemias. Cuando estábamos en la COVID-19, había gente que decía los virus vienen de los murciélagos y de los sitios cavernosos y de las selvas horribles. Bueno, era una de las maneras de verlo aquello. Pero la ciencia, cuando ordena la evidencia, te sale que hay básicamente 3 grandes mecanismos de protección sobre las zoonosis. ¿Os acordáis de aquel término? Las enfermedades infecciosas de animales que saltaban a la especie humana, ¿no? Como la gripe. Bien, pues la COVID era una de ellas, y estamos protegidos por la diversidad a 3 escalas. La gran diversidad de grupos funcionales, de formas de vida, establecen entre ellas unas relaciones de dependencia que hacen muy difícil que alguna especie portadora potencial de virus o de bacterias peligrosas para nosotros escape demográficamente. Es un control que se establece en un ecosistema en el que no faltan grupos funcionales. Grano grueso de biodiversidad. Un grano más fino sería meternos dentro de un grupo funcional, por ejemplo, dentro de los roedores o de las aves, y esos organismos son parecidos, comparten los patógenos, pero como no son iguales, viva la diversidad, el patógeno no lo hace igual de bien en todos y actúa de alguna manera diluyendo o bajando la carga de virus o bacterias en esa zona. Es decir, no es lo mismo tener 100.000 pájaros de 2 especies que esos 100.000 pájaros se dividan en 30 o 40 especies, por ese efecto que se conoce como dilución. Y si nos metemos dentro de una especie, tenemos la diversidad genética dentro de una especie, y en esto no hace falta insistir, porque todas y todos sois expertos en esto. En la COVID nos dimos cuenta que personas de la misma edad, del mismo estado de salud, del mismo sexo, sufrían completamente distintos los síntomas de la COVID, y eso tenía mucho que ver con la diversidad genética dentro de la especie. Así que esa parte la doy un poco por sabida. Para ilustrar, ¿no? Y que luego volveré a retomar el polémico asunto del lobo. España, como muchos países europeos, ha ido mejorando su relación con el predador, ¿no? Porque lo primero que hemos hecho es matar a todas las especies humanas, hemos sido muy eficaces con eso, no quedó ninguna nada más que nosotros. Con el neandertal se dice que hubo sexo pero no amor, y acabamos con todas las especies humanas. Después fuimos a por las demás que se parecieran a nosotros, y sobre todo cualquier depredador es considerado una competencia desleal o incómoda, y nos la hemos cargado a base de bien. Por ahí empezamos. Y claro, el lobo, cuando han salido algunos episodios de estos, me llamaban de alguna radio de Iberoamérica, que allí no tienen lobo, y claro, Caperucita y el lobo es un cuento muy popular. Ellos lo recrean, pero como las Navidades en el hemisferio sur, ¿no? Que no les cuadran las tradiciones europeas. Y dicen, pero ¿el lobo es tan malo? Y yo digo, pues si te digo la verdad, no. Hace más de un siglo que no se da una muerte por lobo, una muerte humana. Los daños en el ganado son bien pequeños, pero aquí se les tiene una tirria, es tirria, porque los daños económicos los podríamos cubrir fácilmente. En fin, con todo este pequeño paréntesis del lobo, el lobo, una función que poca gente vio venir y que está demostrada, y que en concreto en Asturias, en zonas con y sin lobo se demostró, es que nos protege ante algunas enfermedades infecciosas. Este caso de estudio, muy bien trabajado por Tanner y colaboradores, era concretamente con una enfermedad no humana, pero muy parecida a la tuberculosis animal, ¿no? Que los jabalíes, cuando había lobos, no tenían casi de esta enfermedad, y cuando no había lobos tenían mucho, y cuando había lobos tenían poco.
Es decir, el lobo va regulando las poblaciones. Cuando no hay lobo es la propia enfermedad la que regula la población. Entonces, al final están prácticamente todos contagiados y esta enfermedad se transmite al ganado y a otros. Ese era el efecto primero de la biodiversidad. Este otro efecto de dilución lo podemos ver con el virus del Nilo Occidental. Este virus se transmite por las aves, afecta a las aves, pero ocasionalmente como hospedador secundario está el caballo y el ser humano. Bueno, el asunto es que llega a ser una enfermedad potencialmente peligrosa porque provoca encefalitis. No es muy frecuente que genere esta enfermedad porque no es un virus muy, digamos, afín a la fisiología humana, pero puede generar un problema serio de salud y preocupa mucho. Y lo que se vio en trabajos seminales en los Estados Unidos hace ya 15 o 20 años es que año tras año los colores representan años distintos, la diversidad de aves disminuye la incidencia de este virus en humanos. Y es una demostración concreta para este fenómeno de la dilución, ¿no? Si hablamos de diversidad, bueno, pues nos rodeamos de las especies que más nos matan. Extinguimos zarigüeyas, que son una amortiguación estupenda contra la enfermedad de Lyme. Extinguimos animales que pueden actuar de barrera, que pueden limitar los saltos zoonóticos de especie en especie, y nos rodeamos inconscientemente, nadie lo hace a propósito, pero lo mismo que el cambio climático, tampoco nadie se propuso calentar la atmósfera. Nos vamos rodeando de las especies más letales, que son las que transportan especies compatibles con nuestra fisiología. En este cuadro, ¿no?, pues se veía los sitios degradados donde había muchas zoonosis. Hubo muchas revisiones. Cuando estábamos confinados, los científicos, en lugar de coger datos nuevos, lo que hacíamos era analizar los que ya había, y Gibbs y colaboradores revisaron muchas bases de datos de mamíferos, de aves, de roedores, etcétera, y se veía que en las zonas degradadas, las zonas urbanas, predominaban las especies más peligrosas, más capaces de infectarnos. ¿Qué hacemos con la biodiversidad? Como no la entendemos, como no la sabemos gestionar, la simplificamos. Los bosques tienen que estar ordenados, en fila de a 3, y todos de la misma edad, porque si no, no me pasan las máquinas. Vale. Y cuando vamos a Polinesia, pues lo mismo. ¿Qué es este bosque tan lleno de cosas que no entiendo? Nada, vamos a poner palma, la palma de aceite que produce, sabéis, ese dudoso alimento, pues la simplificamos el ecosistema y entonces sabemos lo que hacer con él. Claro, por duplicar la población, las plantaciones, la extensión de la palma de aceite, entre el año 90 y el 2016 la duplicamos, se multiplicaron por 5 las zoonosis. Porque algunos de estos procesos que os he comentado, pues no operan en un cultivo monoespecífico. Aprendimos muchas cosas en la pandemia, algunas de las más importantes se nos han olvidado, pero quizá nos acordemos de la inmunidad de grupo, que también se llama inmunidad de rebaño, porque nuestros políticos decían, en España no somos rebaño. Y yo, perdone, pero es que científicamente somos así de provocadores y le llamamos inmunidad de rebaño, porque nos consideramos una especie más, y el rebaño da la idea, pues esa manera de vivir que tenemos muchos mamíferos y vertebrados. Pero bueno, le llamamos inmunidad de grupo, no pasa nada, si no le molesta a nadie, aunque yo les diría de dónde viene el nombre de vacuno a ese político tan sensible. Bien, todos recordamos esto de la inmunidad de grupo. El hecho de estar rodeados de mucha gente que se ha vacunado o que ha desarrollado inmunidad a la enfermedad te protege a ti, que puedes estar inmunodeprimido o no has tenido acceso a la vacuna. Eso lo aprendimos muy bien. Aquellos valores del 75%, ¿recordáis? Bien. Pues hay un concepto que lo pongo entre paréntesis, porque no hay un sistema inmune implicado, que es la inmunidad de paisaje, que es una propiedad estructural y dinámica de los paisajes que reducen los riesgos de que haya estos saltos de enfermedades infecciosas entre especies. Más o menos os lo he ilustrado, hay trabajos que lo hablan más. Lo que sí sabemos es que es de las primeras propiedades que se pierde cuando se degrada un ecosistema. Es de esas propiedades muy sutiles, muy frágiles, que cuando el ecosistema empieza a funcionar mal, digamos que hay escape para especies portadoras de virus o bacterias potencialmente zoonóticas o peligrosas para nosotros, y entonces ahí ya esa función de barrera, de filtro, pues no la hace ni mucho menos con la misma eficacia, ¿no? Así que necesitamos la biodiversidad más que nunca. Y en estos momentos que la necesitamos más que nunca, cuando ya teníamos una figura de protección del lobo de la que sentirnos orgullosos, nos está entrando la duda. Y ahora tanto en Alemania como en algunas otras zonas de Centro Europa, como en la propia España, de tapadillo, mientras hay elecciones, mientras ocurren otras cosas, se va desprotegiendo el lobo. A mí eso no me parece juego limpio. O sea, lo digo con toda la ironía y el sarcasmo para que, oye, no vamos tampoco a hacer sangre, pero no me parece bien, porque la base de la democracia es luz y taquígrafos.
Y sabemos que hay algunos que la luz la bajan un poco en algunos momentos para que esto no se sepa mucho. Vamos a sacar en estos días un artículo en The Conversation, una revista que conoceréis porque está en convenio con las universidades, en la que somos los científicos los que escribimos directamente, y además es de libre acceso, o sea, no tienes que estar suscrito, hablando precisamente de los cambios jurídicos en la protección del lobo que no se atienen a la ciencia y que quizás en todo tipo de trampas, porque donde digo Diego, digo, donde dijimos que no se podía cambiar, luego pues se ha podido cambiar. Bien, somos los que somos. Fijaros, las leyes ambientales, infringirlas en países como España sale baratísimo. Por eso vienen muchos países, sobre todo de Europa, a infringir lo que sería su normativa ambiental, y aquí es un poco más laxa y le sale baratísimo. Solo en un caso muy pequeño llegarían a ser juzgados y las sanciones son muy pequeñas. Así que la actividad económica te sale muy rentable. De hecho, como sabéis, uno de los mayores desastres ambientales de España fue la rotura de la presa de Analcollar. Parecía que habíamos aprendido la lección de los lodos tóxicos. Se va a volver a hacer, porque lo importante es este espejismo del empleo, este espejismo de la prosperidad. Así somos, así vamos. El 93% de los casos contra especies protegidas en España no llegan ni siquiera a ser juzgados, porque sus señorías lo consideran pues delitos menores, y como están muy ocupados con delitos mayores, muchos de nosotros estamos argumentando y juntando argumentos para poner que esto de menor o mayor depende de la escala con la que se mire, porque si la biodiversidad salva vidas, no sé qué es más valioso que la vida humana. Y igual encontramos alguna métrica que le haga a las fiscalías de medio ambiente pues tomar un poco más de respeto sobre esto, pero indudablemente les falta especialización. Ahí en parte no están desbordados por temas relativamente nuevos, que lo único que hacen es transponer las directivas europeas, pero no entienden lo que hay detrás, ¿no? Y por toda esta tremenda situación vamos avanzando en un nuevo crimen contra la humanidad. Sabéis que estamos muy asustados de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por los crímenes contra la humanidad, y hemos desarrollado 4 grandes crímenes, entre ellos el genocidio, como el que ahora se está sufriendo en Gaza y en Líbano, y nos parece poco, porque muere mucha más gente en tiempos de paz, precisamente por agresiones ambientales, pero mucho más. Muere mucha más gente, 20 veces más, solo por cambio climático, que por todos los conflictos bélicos sumados. Así que los crímenes internacionales se han quedado cortos, porque ahora el ser humano mata más dañando el medio ambiente que con una escopeta. Así que está surgiendo la propuesta de ecocidio, como un gran crimen, sería el 5º gran crimen contra la humanidad. Bélgica ha sido el primer país en este año de encajar en su marco jurídico el ecocidio como delito internacional, como delito contra la humanidad. La Unión Europea, como siempre, es más timorata, ya ha desarrollado algo que se llama delito cualificado, muy parecido al ecocidio, pero no igual, pero al menos sí que se han recrudecido las penas. Los delitos internacionales tienen 2 ventajas potentísimas. Una, no prescriben nunca, y otra, pueden ser juzgados con independencia de que en el país donde se ha cometido no sean delito. Son 2 grandísimas ventajas, que sería un paso significativo para que si aquí volvemos a hacer un crimen ambiental, nos juzguen los alemanes o los norteamericanos o quien sea, ¿no? Pero ¿es esta la vía? La vía es hacernos trampas y poner sanciones y luego la contratrampa de la trampa. Probablemente sea un poco inevitable poner esas sanciones y esa vía no se podrá evitar. Pero por suerte, y para entrar ya en esta parte que os prometí un poquito más alentadora, vamos desarrollando otros aspectos. No se quitan unos a los otros, pero estamos entrando en un reconocimiento de los derechos de la naturaleza como igual. Eso que hemos dicho en la presentación y que muchas veces decimos somos naturaleza, bueno, sí, pues ahora vamos a darle marco jurídico, porque aquí hasta que no hay marco jurídico somos iguales pero distintos. El Mar Menor ha adquirido entidad jurídica y fue por una iniciativa legislativa popular que se hizo además en plena pandemia y había que recoger las firmas en papelito, no valía change.org. Y es un precedente. ¿Está sirviendo para algo? Probablemente no mucho. El Mar Menor está fatal. Siempre no, pero en los últimos 20, 30 años ha ido de mal en peor. Sigue mal, pero al menos ha sentado un precedente que permite escalar
nuestra relación con la naturaleza, hasta el punto de que es el primer caso en Europa y ya se cierran todos los continentes con un ejemplo de una entidad no humana con derechos propios. Y por tanto ya las Naciones Unidas tienen atribuciones para establecer este marco de derechos de la naturaleza. Vamos escalando, es una vía paralela y muy, digamos, esotérica, que tiene mucho que ver con esta idea que flota en el ambiente, y yo creo que si habéis venido hoy aquí es que todos y todas tenéis una sensibilidad por el medio ambiente, porque si no estaríais haciendo seguramente otras cosas. Es decir, no sois una población representativa de Salamanca, como yo no soy representativo de casi nada, porque somos gente muy rara, estadísticamente hablando, luego somos buena gente o es una variable independiente. Pero nos sentimos, muchos de los que estamos aquí, como naturaleza. Lo que, como digo, se trata de movernos en eso, porque tenemos una visión muy simplista, muy tosca de lo que es un ecosistema. Se habla del ecosistema. Incluso pues, se hacen todo tipo de analogías, el ecosistema comercial, el ecosistema económico, los ecosistemas, ¿no? Pero, en fin, la visión es muy corta. Imaginaros que tenéis una enfermedad grave, vais al médico y el médico os recomienda unos paseos en la naturaleza, mirar aquello que os decía, un bosque diverso. Os asustáis mucho y cambiáis de médico, ¿no? Bueno, pues eso está ocurriendo, y está ocurriendo en España. Ya hay médicos y médicas que se atreven, porque es mucho la inercia con la que hay que, de alguna manera, luchar, de recomendar, recetar exposición a la naturaleza. No es una medicina alternativa, por supuesto que hay muchos diagnósticos que te dicen necesitas una quimioterapia o un tratamiento X, pero de hecho las 3 pastillas más importantes que viajan en los bolsos y bolsillos no hacen falta en más del 90% de los que las llevan. Esas 3 pastillas que les costó a la Universidad de Helsinki, primero un estudio seminal de 3 años, como los laboratorios farmacéuticos que vendían las pastillas, se mostraron como diciendo, nos vas a dejar sin el negocio, les pidieron más pruebas, 10 años de evidencia de que 2 ansiolíticos y un controlador de la tensión atmosférica, de la tensión sanguínea, no hacen falta en más del 90% de las personas si pasas 1 hora, 2 horas en contacto con la naturaleza. Es suficiente para liberar tu amígdala, para liberar muchas de las síntomas del estrés que acaban teniendo problemas graves de salud y te ahorras tomarte píldoras para estas afecciones tan comunes. Son lo que se conoce tiempos de TDN. Vivimos tiempos de trastorno por déficit de naturaleza. Hablamos mucho del déficit de atención. Bueno, pues tenemos déficit de naturaleza. Claro, esto suena así, o bien de secta Moon, o bien, si nos lo tomamos con las correspondientes libertades, ¿no? Y entendemos a dónde va a parar, está muy sustanciado por la ciencia. Esto, de hecho, es un programa, por ejemplo, la salud planetaria, que la revista y el comité de Lancet, la mejor revista de medicina del mundo probablemente, tiene una sección dedicada a esta salud planetaria que va de esto, va de esa estrecha interconexión que hay entre la salud de los ecosistemas y la salud de las personas. La Fundación Rockefeller, con un poquito de cargo de conciencia, pone los dineros. Y esto es un matrimonio de conveniencia que nos conviene que tenga lugar. En paralelo, las Naciones Unidas, que cada vez van más postergadas a la irrelevancia en un mundo en el que nos hemos afanado en ir por nuestra cuenta, tienen este programa desde hace décadas, el programa de Una Salud, One Health, que se puso un poco sobre la mesa precisamente cuando estábamos confinados, cuando entendimos que era una zoonosis y que por haber enredado con la naturaleza estábamos la mitad de la humanidad confinados en casa. Así que tenemos que ir entendiendo que la restauración ecológica en realidad es un servicio de salud pública. El ejemplo que pongo aquí en estas viñetas está también muy bien documentado en la costa este de Estados Unidos. En este caso es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, la enfermedad de Lyme. El vector son las garrapatas. El hospedador, el sitio donde el hábitat donde se encuentra es en los roedores. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que estos bosques de la costa este de Estados Unidos se fueron llenando de una especie exótica invasora, de una especie de arbusto de origen japonés, un agracejo de origen japonés. Una actuación de restauración ecológica típica es eliminar especies exóticas invasoras porque se sabe que intervienen en procesos. Bueno, pues resulta que esta actuación de restauración ecológica, de eliminar a una especie exótica, mejoró la salud de los habitantes de la zona. Los riesgos de infección por la enfermedad de Lyme bajaron en picado.
porque al quitar el agracejo, tanto los ratones o roedores como las garrapatas disminuyeron significativamente el número y ya no era tan peligroso pasear por esos bosques. En esta línea, la Unión Europea, esta a la que pertenecemos y tenemos que querer a pesar de tener tantísimas contradicciones y una presidenta que le tiembla las piernas enseguida, cerró un acuerdo para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de aquí al 2030. Va en esta línea. No es que sean unos visionarios y altruistas, sino es que sabemos los impactos positivos que tienen en el funcionamiento de la sociedad el restaurar zonas degradadas, ¿no? La politizada Ley de Restauración de la Naturaleza, que en el 2022 logró apoyos de todo el espectro político, de la izquierda a la derecha. En el 2023 vino la incertidumbre política, la incertidumbre económica, ya entraron dudas y algunos partidos, algunos grupos empezaron a ver esta ley como una amenaza para el desarrollismo. Y esta ley, entre otras cosas, traía carriles bici, que han sido desmontados parcialmente en algunos lugares. Esta ley sufrió sus podas en el 2023. Por suerte, y como estamos en la fase de las buenas noticias, ha salido adelante, podadita, pero está ahí. Es una ley que no tiene casi financiación, otra forma de dejarla un poco en la irrelevancia, pero es un marco jurídico en el que nos podemos afianzar. Y los papers y los trabajos y los informes siguen apuntando a que llevarnos bien con la naturaleza no es incompatible con sacarle el jugo. Si le podemos sacar el mismo o más jugo, con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, esos pajaritos que están ahí, esas mariposas, no están puestas al azar, son las que se emplearon en ese estudio, publicado por Red Hit y colaboradores hace un par de años, para monitorizar durante 10 años distintas prácticas agronómicas y constatar que pasados unos años, los suelos no alterados, los suelos conservados, mimados y dejados a la naturaleza que funcionen, al principio sí que tienen una bajada de productividad, cuando lo comparas con los suelos artificiales, hipertrofiados con nitratos y con agroquímicos, ¿no? Pero pasados unos años, 2, 3, 4 años, se acaban uniendo las dos líneas. Así que si te preocupa la productividad, ni siquiera la productividad a largo plazo está comprometida, pero indudablemente la salud de las personas. Es uno de los ganadores inmediatos de cambiarnos hacia otra forma de producir alimentos, máxime cuando producimos el doble de la cantidad de alimento que hace falta para que nos alimentemos. Pero eso es otro tema. En este escenario, la Unión Europea da una de cal y otra de arena. Ley de restauración, sí, pero a Ursula von der Leyen, como representante, no es que sea ella la única, le temblaron las piernas cuando la tractorada la sometió a una dura, protesta, ¿no? Y entonces le extendió 10 años más el glifosato, un conocido cancerígeno, una sustancia que ya está en la orina de muchos de nuestros hijos y niños. Y si está en la orina es que está ahí, ¿no? Porque la orina dura poco. Quiere decirse que es un contaminante grave que nos rodea y que habíamos puesto evidencia para decir no lo usemos. Pues como los tractoristas le pedían más glifosato porque tienen que producir en el sistema en el que han sido entrenados recientemente, en esta gran confusión, en lugar de proteger a los agricultores, se protegió al sistema. Y los agricultores son los primeros afectados por un glifosato que ellos creían que les iba a salvar. Es un mundo muy extraño, en el que los que saben no están asumiendo la responsabilidad que corresponde saber. Pero estábamos en la época de las buenas noticias. Tenemos un nuevo derecho humano universal, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Es un nuevo derecho humano universal. Y yo todos los días 1 de enero de cada año os recomendaría que leyéramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque se lee rápido y es muy positiva. Y lo recoge más o menos todo. Cuando decimos, ¿cómo? Pues léete la declaración, es que ya está pensado un poco todo. Los detalles técnicos se resolverán, pero ¿y si en lugar de violar y soltar los derechos humanos vemos de intentar acoplarlos? Veréis cómo muchas cosas empiezan a encajar. Y ahora tenemos uno nuevo, y diréis, bueno, si las fiscalías de medio ambiente no se toman muy en serio la naturaleza, teniendo una cosa tan remota como es un derecho humano universal, ¿va a servir para algo? Estamos en los momentos de las buenas noticias, ¿no? Bolsonaro, reputado negacionista del cambio climático, se opuso a todo lo que tenía que ver con el cambio climático en Brasil. Sin embargo, la Corte Suprema de Brasil
logró, agarrándose al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos, poner fondos brasileños, a pesar de su presidente negacionista, para mitigar y adaptarse al cambio climático, porque esos son derechos humanos. Así que esa cosa tan esotérica de los derechos humanos, en las manos apropiadas y con voluntad, se logran cosas. Y fijaros, otro ejemplo agridulce, porque la verdad es que las buenas noticias nunca son buenas del todo, hay que aprender a quererlas, porque tienen su lado difícil. Esto es un experimento de vida, pero que empezó siendo un experimento de muerte, porque no nos quedamos satisfechos de la Segunda Guerra Mundial y decidimos aprender a matarnos mejor. Y eso fueron los experimentos sistemáticos de bombardeos con bombas atómicas en los atolones, en todo el Pacífico, donde no vivía casi nadie y donde pues, en aquel entonces la biodiversidad a nadie le preocupaba. Y ese experimento de muerte cesó hace ya más de 30 años, pero dejó una carga radiactiva que ahora es letal para nosotros. Pero como lo mismo que os decía de los murciélagos, que ahora estamos aprendiendo de los murciélagos cómo tener un sistema inmune capaz de lidiar con tanto virus por vivir todos así hacinaditos, pues a lo mejor podemos aprender de animales de vida larga, tiburones, algunos peces que viven décadas, cómo es posible que su cuerpo sea capaz de tolerar esas radiaciones. A 500 kilómetros del punto más lejano que fue bombardeado, los niveles de radiación provocan leucemia en el ser humano. O sea, estamos hablando de unos niveles de radiación todavía a fecha de hoy letales para nosotros, pero no para otros organismos. Así que una lección de muerte, un experimento de muerte se ha convertido, sin que tampoco nadie lo pensara, en un experimento de vida, del que podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender que a la naturaleza, en cuanto aflojas un poco el pistón, se repone hasta de las cosas más tremendas, como son explosiones nucleares. Y en Chernóbil 3/4 de lo mismo. Y ahora que estamos todos sugestionados con la DANA, 2 pinceladas y ya termino. El número de muertos no se sabe todavía oficialmente, es una tragedia histórica, se combina. Recordáis, en un terremoto hay 2 dimensiones, ¿no? Está la magnitud y la intensidad. La magnitud en la escala Richter, pero el terremoto de Lorca tuvo una magnitud en la escala Richter de apenas 5. Y fue devastador, más del 80% de las casas quedaron dañadas. ¿Qué pasó? Pues el ser humano enredando. El terremoto era natural, sí. Aquí la lluvia, pues cayó la que cayó. Pero luego el ser humano enreda. En el caso del terremoto, enredamos con el agua del subsuelo para hacer la huerta de Europa. Al no haber agua en el subsuelo, 5 en la escala Richter tuvo una intensidad, que es el nivel de devastación y de catástrofe, desproporcionada. Y la DANA ha ocurrido lo mismo. Es verdad que hemos tenido la mala suerte de que cayera en una zona densamente poblada, pero todos hemos escuchado estos días, es verdad, con mucha pseudoinformación, bulos, odio y locuras varias, pero hemos oído que esa zona inundable, primero, no todo el mundo sabía que era tan inundable, segundo, había muchas irregularidades en el urbanismo, y por tanto hay muchas lecciones que podríamos aprender para no cometerlas otra vez, porque las danas están aquí para quedarse. Es verdad que son un fenómeno histórico, durante miles de años en la cuenca mediterránea se han dado, pero la intensidad de esta dana es, digamos, muy extrema y no se puede explicar, la agencia de atribución no lo puede explicar sin la contribución del cambio climático, el calentamiento global. Y nos podemos fijar en ejemplos inspiradores, por ejemplo, el Anillo Verde de Vitoria, que también tiene una pequeña zona inundable. Vitoria se pone muchas veces de ejemplo precisamente de reverdecerse en un sentido muy amplio y muy honesto y muy sostenido. A pesar de los cambios políticos en el ayuntamiento de la ciudad, se han ido pasando el testigo para mantener y crecer en esa filosofía de renaturalizar la periferia de la ciudad. Yo creo que es un bonito ejemplo, ¿no? Y en estos días escucharéis al colegio oficial de ingenieros de caminos, canales y puertos valencianos decir, todo esto se arregla encauzando más y con más embalses. Cuando oigáis a alguien hablar tan tajantemente, ponerlo un poco, en fin, en cuarentena por si acaso. No voy a negar que en algunas situaciones, en zonas muy artificializadas, algo de encauzamiento, algo de embalse hace falta. Bien. Pero indudablemente, ese encauzamiento del año 57, que se pone como la gran maravilla, lo que hizo es derivar unas aguas que iban muy deprisa hacia la zona sur. Se salvó el objetivo principal, que era la almendra central de la ciudad de Valencia. Sí, a un tremendo coste, porque cuando tú encauzas el agua, la velocidad de la lámina de agua la aceleras.
y el agua en movimiento te lo puede decir cualquiera de la UME o de los bomberos, eso es imparable. Así que lo que tienes que hacer es frenar la velocidad, como sea, por todos los medios. Y en eso tenemos los aliados de la naturaleza. Tener unos márgenes, unos meandros, una llanura de inundación donde el río pueda crecer y decrecer según el caudal, es de lo más sensato. Y, por supuesto, tener vegetación de ribera, no unas cuantas cañas o unas reforestaciones artificiales y apresuradas, sino vegetación nativa, no alóctona. Una de las cañas, por ejemplo, es Arundodonax, o una especie exótica, para la cual ya no hay aprovechamiento, porque hace 50 o 60 años todavía se aprovechaban las cañas para algo. Ahora las cañas se acumulan y no es una vegetación especialmente flexible, parte con las lluvias, ¿no? Así que tener juncos, sauces, vegetación nativa de ribera es una manera de frenar al agua, controlar esa velocidad tan destructiva, ¿no? Y esto ya se ha hecho alguna vez. El río Arga en Navarra, sobre todo en el tramo final, pues se ha visto cómo esa renaturalización, el deshacer el cauce artificial y el hacer pasar al agua por lo que era su antiguo cauce, con sus meandros y sus incomodidades para las actividades humanas, en el fondo pues permite estar prevenidos ante subidas de caudal. Así que, para terminar, la última de los pensamientos con los que os quería dejar en la cabeza pensando es que no acabamos de cambiar nuestra relación con la naturaleza, por mucho que hagamos ecocidios como nuevos crímenes o porque le demos derechos a la naturaleza. No acabamos de cambiar esta relación porque aún no acabamos de entender del todo lo que podemos ganar cambiando esta relación. Muchas gracias.